Padre bueno, Señor, alabamos tu nombre hoy y por siempre. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más y estudiar tu palabra, reflexionar en ella y, Señor, buscar tu santidad, Padre. En esta mañana te rogamos tu Santo Espíritu, que sea quien nos guíe a la verdad siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de hoy: ¿cómo convertirse en un intercesor poderoso? Una intercesora poderosa, en nombre de Jesús. Bien, voy a compartir un material. Un momentito. Muy bien, ¿cómo convertirse en un intercesor poderoso en el nombre del Señor Jesús? En esta mañana vamos a estudiar algunos textos importantes. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Note usted que versículo más importante para esta mañana. Dice así la palabra del Señor: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, reflexionando en este versículo y en el ministerio de Cristo, yo creo que si algo define el ministerio de Cristo es su obra de intercesión. Es decir, Cristo no solo vino a, a salvarnos del pecado en un momento puntual de la historia, es decir, en los años que Él estuvo en la tierra, entregó su vida por usted y por mí. Y ese pudo haber sido, pues, un plan perfecto. Y lo fue. Pero no terminó allí, ¿no? Sino que continuó, porque dice aquí el versículo, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, la obra de Cristo no terminó en esa ofrenda perfecta de su vida por usted y por mí, sino que la continuidad de ese ministerio es por siempre. Y eso es impresionante, eso es precioso, eso es de reflexionar. Quiere decir que la palabra mediador, yo creo que para mí se queda corta. La palabra intercesor es más amplia, es más continua. Lleva un continuo de una acción que es estar intercediendo por usted y por mí ante el Padre Celestial. Entonces, si algo define el ministerio de Cristo, es intercesión. Esa palabra es característica de lo que Cristo hizo y continúa haciendo por usted y por mí. Rescato una frase del folleto que dice: cuando intercedemos por los otros, es decir, Cristo intercede por nosotros, pero cuando nosotros intercedemos por los otros, nos unimos a Jesús en su poderosa obra de intercesión. Es decir, Cristo está siempre intercediendo por nosotros. Lo dijo el texto anterior. Pero cuando nosotros intercedemos por otros, entonces nos unimos a ese ministerio o a esa acción que Cristo está haciendo por usted y por mí. Es decir, estamos acompañando en cierta forma a Cristo en favor de otros que necesitan de esa intercesión. En Hebreos 2:11, porque me puse a reflexionar en esa frase, en esta frase anterior, ¿sí? Perdón, en esta frase: cuando intercedemos por los otros, nos unimos a Jesús en su poderosa obra de intercesión. Pero el folleto no dio el fundamento bíblico en ese momento. Entonces, pues yo me puse a reflexionar que la frase suena muy bonita, pero el fundamento bíblico es necesario encontrarlo, ¿no? Entonces, en Hebreos capítulo 2, versículo 11, recordé este texto donde habla
de una obra de santificación de Cristo, ya no únicamente de intercesión, sino de santificación. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 11 dice, porque el que santifica, es decir, Cristo, y los que son santificados, es decir, usted y yo, de uno son todos. Es decir, somos uno. Ajá. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces este texto me llevó a la siguiente reflexión. Una reflexión en un contexto humano. Cuando está el hermano mayor, en este caso Cristo, nos llama a nosotros hermanos. No solo es nuestro sacerdote, no solo nuestro intercesor, sino también nos llama a nosotros hermanos. Cuando en una figura normal de familia, cuando el hermano mayor se acerca al padre en favor de uno de sus hermanos menores, y además de eso, los hermanos menores se añaden a la súplica del hermano mayor, pues figurativamente hablando en la familia eso tiene más peso, ¿no es cierto? Aún así la obra la está haciendo el hermano mayor, pero hay hermanos menores que se unen a ese clamor del hermano mayor. Y ahí pues tuvo sentido esta frase anterior que el folleto utilizó, que dice, cuando intercedemos por los otros, nos unimos a Jesús en su poderosa obra de intercesión, porque al él santificarnos, nosotros somos santificados y de uno son todos. Es decir, podemos ser parte de esa súplica que hace Cristo al Padre. Eso es muy importante. Todo es por medio de Cristo. Hay que entender eso. Mis méritos, pues no hay. Pero puedo unirme en esa súplica para que uno de mis hermanos, otra persona, alguien pues que mi interés está para su salvación, esa oración tenga también poder en el nombre de Jesús. Hermanos, el capítulo 53 de Isaías es sumamente poderoso. Voy a leer el versículo 11 y 12, ya que el folleto también nos hace una referencia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está el trabajo de salvación de Cristo. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y dice que fue contado con los transgresores o con los pecadores. Y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es importante notar que aquí hay un grupo que se le llama transgresores. Transgresores. Hay otro grupo que dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, ¿sí? Y dice que Cristo oró por los transgresores, es decir, por los que él fue contado. En el grupo que él fue contado, los transgresores, dice que él oró por ellos, aun siendo él no un transgresor. O sea, no era un transgresor, pero fue contado con ellos. Pero oró por ellos, por los transgresores. Esto es muy importante hacer referencia al momento en el cual Cristo fue crucificado, ya que Isaías 53 hace menciona en profecía acerca de lo que iba a atravesar Cristo. Lucas 23:34 se cumple la profecía de Isaías 53, donde dice que Cristo va a ser contado con los transgresores. En este caso, los transgresores, en otra versión de traducción, se le llama rebeldes o desobedientes. ¿Desobedientes a quién? En el contexto romano eran los ladrones o los que se rebelaban contra el pueblo romano, contra las leyes romanas. Y aquí estos malhechores, que en algún momento se les llamó ladrones, pero en realidad fueron rebeldes del sistema romano en algunas acciones propiamente sociales, legales, o sea, cometieron delito dentro del imperio romano
y fueron considerados malhechores. Y Cristo eh, estaba dentro de ellos, es decir, dentro de los transgresores. Por eso es que Barrabás fue cambiado por Cristo, porque él era uno de esos tres malhechores, tres rebeldes, y Cristo pues toma ese lugar y es contado como parte de ese grupo de transgresores que estaban allí. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este, en este momento podemos, esta frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, normalmente la aplicamos a toda la muchedumbre que estaba allí, a todos los fariseos, a quienes en algún momento dijeron eh, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de allí, y se burlaban y demás. Pero si nosotros analizamos la escritura, Cristo hace esta oración intercesora, siendo considerado en el grupo de los rebeldes, la estaba haciendo en favor de los rebeldes o de los transgresores, que eran los dos ladrones que estaban en la cruz. Podemos entender y dimensionar que la misericordia de Cristo no se iba a limitar únicamente allí. Es decir, Cristo buscaba la salvación de todo el pueblo allí judío, pero ya había sentencia sobre ellos mismos. Ellos habían dicho que la sangre de Cristo recaiga sobre nosotros y nuestros hijos. Es decir, si sabían lo que estaban haciendo. Por eso cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, los ladrones que estaban junto a él estaban pues, en una condición física similar a la de Cristo, estaban crucificados, estaban padeciendo dolor, estaban de alguna forma pues, sufriendo lo mismo que estaba sufriendo Cristo eh, corporalmente. Y también en algún momento le dijeron, pues si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos, sálvanos. Y allí, cuando Cristo menciona esto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo entiendo en la escritura que se refiere a los dos ladrones que están junto a él. Y uno de ellos, esas palabras que Cristo dice en voz alta, y esto es muy importante porque el folleto hace referencia en eso, la oración intercesora por los demás, Cristo la hacía en voz alta. No vamos a decir que no, hacía una voz en silencio, en una oración en silencio en algún momento sobre alguien. Por ejemplo, a Pedro, sobre Pedro él dice, yo he estado orando para que tu fe no te falte. Y no se escuchó la oración propiamente que Cristo hizo por Pedro. Pero en esta oportunidad, Cristo hace esa oración en voz alta, la oración intercesora sobre los demás, Cristo la hacía en voz alta. Y aquí dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras de Cristo hizo que uno de los ladrones fuera el arrepentimiento. Es decir, sintió en su corazón que Cristo era inocente, que era el Mesías, que en él podía encontrar salvación, y tomó el camino del arrepentimiento a diferencia del otro. ¿Qué hubiera sido si Cristo hace esta oración en silencio? En su mente, pues no hubiera tenido el efecto de rescatar a este hombre que estaba junto a él crucificado. Y ahí es donde la escritura dice que, vamos a Isaías 53, dice, y habiendo él llevado el pecado de muchos. Es decir, este hombre que fue considerado, era un transgresor, este ladrón en la cruz, pasó de ser del grupo de los transgresores, pasó a llegar a ser o parte del grupo del que él llevó el pecado de muchos, porque allí había mucha gente que no quería nada con Cristo, allí había mucha gente que despreciaba a Cristo. Ahora, él oró por estos transgresores y uno de ellos fue sacado de este grupo de los transgresores y fue llevado al grupo de los perdonados, de los que él llevó el pecado de muchos. Y eso es el poder de la salvación, mi hermano. Ese es el poder de la salvación. Ese es el poder de Cristo. Tomar a un hombre que estaba sentenciado, no solo en su vida a muerte corporal, sino
su espiritualidad a una condenación eterna, lo rescató en el último momento de su vida, de su aliento. Allí Cristo oró por él, oró en voz alta, y esa oración intercesora surtió efecto en este hombre. Así también vemos como en Lucas capítulo 22, versículo 32, el Salvador alentó a Pedro con estas palabras. Qué bonito. ¿Qué pudo haber sentido Pedro? ¿Verdad? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, que tu fe no te falte. Y yo pues pienso esa obra intercesora. Cristo desea que nuestra fe no falte, que no falte. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Que tu fe, mi querido hermano, querida hermana, no falte. Es el deseo de Cristo, el deseo de Cristo para con Pedro. Y yo pienso que Pedro debió haber sentido alentado en ese momento, aunque pues él falla en sus decisiones posteriores, pero Jesús en su divinidad entendía y sabía lo que Pedro podría llegar a convertirse, siguiendo el camino de Cristo, a pesar de que falló, cayó y se sintió muy mal, y pues su testimonio fue comprometido grandemente, pero fue un hombre poderoso utilizado en el nombre de Jesús. Y usted ve, cuando lee las cartas de Pedro, es otro Pedro convertido. Muy bien. La reflexión de esta mañana, queridos, cómo ser un intercesor poderoso, cómo ser un intercesor, una intercesora poderosa en el nombre de Jesús. Bueno, tener una lista de oración. Yo creo que aquí tenemos pues la buena costumbre, ¿no? De tener una lista de oración y siempre pues buscamos orar. Pero téngala allí usted personalmente. Escríbala si es posible para que no se le quede por allí alguien. Sea específico, busque insistir en esa listita puntual para tener pues buen fruto en esa intercesión que usted está deseando lograr. Esa lista de oración es muy importante. Mira, ahí la repetí, perdón. Y como decía, la enseñanza de Cristo a la hora de él orar por los demás, lo hacía en voz alta, orar en voz alta. Es muy importante esa enseñanza. Yo no la había reflexionado hasta hoy. Entiendo que pues hay una oración en silencio, que es una oración pues confesional, es decir, mis debilidades, todas mis situaciones muy íntimas, pues ahí en el rincón de la casita yo pues me arrodillo y se las muestro al Señor. Pero cuando vamos a orar de forma intercesora por alguien, pues la Escritura nos muestra que en voz alta es una muy buena forma de hacerlo. Así que consideremos estas 4 cositas, mis queridos, para tener en cuenta esta obra intercesora que usted y yo podemos acompañar y ser parte de ese ministerio que solo Cristo puede hacer. Eso podemos entenderlo, tenerlo claro. Mas tenemos enseñanza en que somos también una familia. Muy bien, vamos a orar para finalizar. Padre bueno, Señor, gracias te damos. Siempre encontramos grandes enseñanzas en tu palabra. Queremos, Señor, ser una herramienta poderosa en el nombre de Jesús para otras personas, siendo Cristo el intercesor perfecto, siendo Cristo nuestro hermano que ante nuestro Padre presenta nuestras plegarias, y queremos acompañar también, Señor, en nuestra imperfección, pero cubiertos por la justicia de Cristo y santificados por medio de su palabra, ser parte de esa obra impresionante que se hace en el cielo en favor nuestro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.